Bueno, pequeños y pequeñas, vamos a arrancar hoy con un tema extremadamente importante, ¿sí? Todos lo son, pero este tiene una particularidad, y es un tema que nos ayuda a comprender no solo el tema este en general, sino todo lo que tiene que ver después con macromoléculas y con biomoléculas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con hidratos de carbono, todo lo que tiene que ver con lípidos, proteínas, enzimas y demás, ¿sí? Es un tema, me digo que a partir de este tema yo después les puedo dar cualquiera de los temas que están dando vueltas sin ningún problema y lo van a entender, ¿sí? O por lo menos lo van a poder entender o lo van a comprender, ¿sí? Química del carbono, ¿sí? Es lo que se conoce vulgarmente como química orgánica. Vieron que en general se habla de química orgánica, química inorgánica. Bueno, la química del carbono no es otra cosa más que la química orgánica, ¿sí? Cuando hablamos de química del carbono, tenemos que hablar del carbono en particular. El carbono es un elemento muy particular, ¿sí? Es un elemento que tiene características que permiten este comportamiento que le da la posibilidad de ser parte de todas las sustancias que tienen, de todos los seres vivos, ¿sí? O sea, cuando hablamos de un ser vivo, tenemos que saber que ese ser vivo va a ser una estructura de carbono, va a tener estructura de carbono, ¿sí? El carbono es un elemento que tiene una electronegatividad ni muy alta ni muy baja, tiene una electronegatividad intermedia, ¿sí? Tiene la capacidad de concatenarse es lo que quiere decir formar cadenas consigo mismo, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Y por la cantidad de electrones que posee 4 electrones en el último nivel de energía, ahora vamos a ver qué quiere decir esto, que tiene 4 electrones en el último nivel de energía, puede formar uniones simples, dobles o triples. ¿Se acuerdan que uniones covalentes, simples, dobles o triples? Lo que ustedes tienen que saber es que va a formar uniones covalentes, ¿sí? El carbono va a formar uniones covalentes, consigo mismo y con otros elementos, ¿sí? ¿Cuáles son estos elementos, estos otros elementos? Bueno, en principio en química orgánica nosotros vamos a trabajar con solamente 6 elementos. De todos los que estuvimos viendo en la tabla periódica, ¿sí? En principio, obviamente, después que hay cationes metálicos y demás, pero en principio vamos a tener 6 elementos. Esos 6 elementos con los que van a trabajar son los culpables de todas las moléculas, de todas las biomoléculas, o sea, de todas las moléculas que están relacionadas con la vida. Esos 6 elementos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, ¿sí? Esos se conocen como bioelementos, ¿sí? Algunos le dicen oligoelementos, ¿sí? Pero nosotros le vamos a decir los bioelementos, esos elementos que están relacionados con la vida. El carbono es el principal de esos elementos respecto de estos compuestos relacionados con la vida, ¿sí? Estos compuestos que nosotros los vamos a llamar compuestos orgánicos, ¿sí? Compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos son muy importantes y los vamos a analizar bastante, ¿sí? Copien las características del carbono, por favor. Yo voy a sacar una captura por el. Si ustedes se ubican con el carbono en la tabla periódica, ¿sí? Está en el periodo 2, ¿sí? En el grupo 4A, ¿sí? ¿Pueden repetir los elementos, profe? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, ¿sí? Esos son los elementos que van a estar relacionados con los compuestos orgánicos, ¿sí? Después vamos a ver que hay compuestos orgánicos que están formados solo por carbono e hidrógeno, compuestos orgánicos que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, compuestos orgánicos que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿sí? Compuestos orgánicos que tienen carbono, hidrógeno y azufre, ¿sí? Y nosotros los vamos a ir tratando y trabajando cada uno por separado, ¿sí? Muy bien. Acá habla de tetravalencia de una hibridación, esto lo voy a explicar ahora en el pizarrón que viene. A ver, volvemos al carbono, ¿sí? Volvemos al carbono. Pero la ficha. Siempre digo que tengo que cambiarle la pila al mouse y después me olvido. La paso mal toda la clase. Bueno, cuando nosotros analizamos al carbono, ¿sí?
el elemento que nosotros estuvimos viendo, ya lo conocimos, algunos que otra vez lo estuvimos utilizando con la tabla, ¿sí? Y escribimos su configuración electrónica, ¿sí? 1S2, 2S2, 2P2, ¿sí? Escribimos su configuración electrónica. Nos podemos dar cuenta, una vez que armamos su diagrama de orbitales atómicos, ¿sí? Con casillas cuánticas, nos damos cuenta que tiene en su configuración electrónica externa, ¿sí? 4 electrones, de los cuales 2 están en el subnivel S y 2 están en el subnivel P, ¿sí? Esta que está acá es la configuración electrónica, ¿sí? Es la configuración electrónica, ¿eh? Del carbono en estado fundamental, ¿sí? En estado fundamental. ¿Qué quería decir que estaba en estado fundamental? Vayan copiando esto entonces. Como se encuentra en la naturaleza, puede ser, No necesariamente como se encuentra en la naturaleza. En estado en la fundamental tabla. puede, en la tabla, exactamente. En estado fundamental es como lo vamos a encontrar en la tabla, ¿sí? Cuando no recibió ningún tipo de energía. Es muy difícil encontrar a los elementos en estado fundamental en la naturaleza, les cuento, ¿sí? Es como lo encontramos en la tabla, ¿eh? Tranquilito, sin tener interacción con ninguna otra sustancia o con ningún otro elemento, ¿sí? Eso es cuando tenemos un elemento en estado fundamental. ¿Sí? Estado fundamental. Muy bien. A ver. Pregunta. ¿Sí? Pregunta. ¿Cuántos electrones desapareados tiene el carbono acá? 2. 2. ¿Sí? Dos. Eh, ¿Cuántos apareados? 2. 2. 2. ¿Cuántos tiene el carbono en el último nivel de energía? 2. 2. No. En el 4. último nivel de energía. ¿Cuántos tiene el último nivel de energía? 4. 4, ¿sí? 2 apareados y 2 desapareados. Esto es carbono en estado fundamental, ¿sí? Muy bien. ¿Puedo borrar esto? ¿O están copiando? Contéstenme algo, chicos, chicas, por favor. Yo estoy copiando, Mati. Y decime, Estamos ¿estoy copiando? copiando. ¿Puedo borrar? Hola. No. ¿Puedo borrar? No. Así me dicen. ¿Puedo borrar? No. Listo. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con un concepto que se llama hibridación, ¿sí? Hibridación. La hibridación, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Es indispensable para entender las propiedades de los compuestos orgánicos. No solamente lo que le pasa al carbono, sino a los compuestos orgánicos en general, ¿sí? Y con esto vamos a trabajar bastante, ¿sí? Yo voy a necesitar entender qué tipo de hibridación tiene un carbono para darme cuenta si voy a tener un enlace doble, un enlace triple, un enlace simple, si se va a formar un carbocatión o no se va a formar un carbocatión, ¿sí? Y ese tipo de cosas. Entonces, atención, atención, ¿sí? Nosotros tenemos al carbono en estado fundamental, ¿sí? Tenemos al carbono en estado fundamental, que es tal cual lo encontramos en la tabla periódica, ¿sí? Esto es importantísimo que lo tengan en cuenta. Nosotros cuando vimos configuración electrónica hablamos de la configuración electrónica en estado fundamental, ¿sí? Y aparte tenemos al carbono en estado excitado, ¿sí? El carbono en estado excitado. ¿Qué pasa? Cuando el carbono se quiere acercar a otro elemento, ya pierde su capacidad de estar en estado fundamental, ¿sí? Entonces lo que hace es recibir energía. Esa energía que recibe hace que uno de los electrones que se encuentran en el subnivel S pase directamente al subnivel P, generando la configuración electrónica excitada del carbono, que es esta que está acá. Configuración electrónica excitada del carbono. En esta configuración electrónica excitada del carbono tengo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Tengo 4 electrones desapareados. ¿Sí? Tengo 4 electrones desapareados. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá?
Sí, Mati. Copien la excitada. Esta que está acá. Bueno, la otra también si quieren. Cuando ustedes ven acá a estos 4 electrones que están excitados, ¿sí? Les pregunto algo. ¿Qué les parece que pueden hacer esos electrones que están así todos desapareados? Si están desapareados, ¿pueden aceptar, puede venir acá otro electrón, otro electrón, otro electrón, otro electrón? Sí. Sí. En general, los electrones, cuando están desapareados, ¿sí? En sus niveles o subniveles de energía, ¿sí? Tienen la tendencia a poder aceptar electrones. Van a poder aceptar electrones. ¿Para qué lo van a poder aceptar? Para combinarse. Eso se lo voy a explicar probablemente en la clase que viene, se llama orbitales moleculares, ¿sí? Justamente, en realidad orbitales moleculares se suele explicar con configuración electrónica, pero si yo no les doy un contexto no se entiende bien, por eso siempre explico orbitales moleculares después de explicar esto de química del carbono, ¿sí? Pero básicamente lo que sucede es que yo puedo meter acá algún que otro electrón, ¿sí? ¿Para qué los voy a meter? Justamente para formar un enlace, ¿sí? Para formar un enlace covalente, ¿sí? Recuerden que cada vez que yo formo un enlace covalente, sucede entre 2 electrones, ¿sí? Que se comparten, uno de cada elemento, ¿sí? Comparten electrones los 2 elementos, ¿sí? En este caso, ahora quiero que nos quedemos con el estado excitado del carbono, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a venir. Van a tener que tener paciencia porque tengo que hacer un par de dibujitos, ¿sí? Voy a utilizar. Si yo hago la configuración electrónica externa del estado excitado, me queda así. Y si hago el gráfico de energía, me va a quedar entonces que tengo 4 electrones, uno que está en el S, y después tengo 1, 2, 3. ¿Sí? Recuerden que en total son 4. Este que está acá es el 2S, ¿sí? Y este que está acá son el 2P. ¿Sí? 2P. ¿Ven? 2P, y ahora vamos a ver que tienen nombre estos tres, en realidad son 2px, 2pi y 2pz. No sé si se acuerdan de cuando vimos orbitales atómicos, ¿sí? Son las direcciones de estos 3 subniveles que están acá, ¿sí? Esto es para el estado excitado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo analizo la estructura del carbono, ¿sí? Cuando yo analizo la estructura del carbono, vamos a dibujar acá un carbono un poquito más grande. Yo pongo al carbono acá, ¿sí? En el medio. En un compuesto determinado, vamos a utilizar acá, no cualquier compuesto, vamos a utilizar al metano. El metano es el primero de los compuestos orgánicos que nosotros vamos a conocer, ¿sí? El primero de los compuestos de la química del carbono que vamos a conocer, el metano. El metano está formado básicamente por carbono e hidrógeno, nada más, ¿sí? Carbono e hidrógeno. Y cada hidrógeno está unido al carbono mediante enlace covalente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ese que está acá, este que está acá, es el metano, ¿sí? Cuando yo analizo las características del metano, ¿sí? Cuando analizo las características del metano, y mido los enlaces que hay entre el carbono, ¿sí? Mido los enlaces que hay acá, entre el carbono y el hidrógeno, la distancia, cuánto mide este, cuánto mide este, cuánto mide este, cuánto mide este, o sea, mido la distancia que hay entre los carbonos, entre el carbono y el hidrógeno. ¿Me siguen lo que estoy haciendo o no? ¿Sí? Yo agarro el metano, el metano está unido a 4 hidrógenos, ¿sí? Y mido la distancia que hay entre los carbonos y los hidrógenos, ¿sí? Digo, a ver cuánto mide este, cuánto mide este, cuánto mide este, cuánto mide este, ¿sí? Lo mido. Lo que me doy cuenta es que la distancia que hay entre el carbono y el hidrógeno, en los 4 casos es la misma, ¿se entiende? O sea,
las 4 uniones carbono-hidrógeno tienen la misma distancia, son iguales. ¿Me siguen lo que estoy diciendo o no? Más o menos. Sí, Mati. Para que sean iguales, bien, escuchen, para que sean iguales, yo necesito que los electrones del carbono, sean equivalentes energéticamente entre ellos. Si yo quiero que una cosa sea igual a la otra, necesito partir del mismo lugar. ¿Se entiende lo que digo eso o no? Si yo quiero que dos cosas sean iguales, en química, necesito partir del mismo lugar, si no, no se puede. ¿Sí? Cuando hablamos del mismo lugar, estamos hablando de la misma energía. ¿Me siguen hasta acá? Bien. El carbono tiene 4 electrones para compartir, o sea que puede formar 4 enlaces covalentes simples. ¿Se entiende lo que digo o no? ¿Sí? O sea, tiene 4 para compartir, o sea, puede formar 4 enlaces covalentes simples. Ahora les pregunto algo. Estos 4 electrones que tiene para compartir, ¿sí? ¿Son equivalentes o no? Sí. ¿Todos? Para mí sí. O No, sea, este que está acá abajo, ¿es equivalente están en otro energéticamente? subnivel. ¿Cómo? Están en otro subnivel. Claro, o sea, de los 4 que yo tengo, estos 3 sí son equivalentes energéticamente, pero este no es equivalente energéticamente. Claramente tiene menos energía. ¿Se dan cuenta que tiene menos energía? Esta configuración electrónica externa excitada del carbono no puede explicar la unión del carbono y el hidrógeno en los compuestos orgánicos en general. ¿Sí? No la puede explicar. ¿Por qué? Porque claramente este tiene menos energía que los demás. O sea que uno de los demás debería ser más corto o más largo, uno de los enlaces. No, no deberían ser todos iguales, pero son todos iguales. ¿Sí? O sea que esto así como está, no me sirve para explicar esto que está acá. ¿Se entiende lo que digo o no? Para este concepto, ¿sí? Lo que sucede es lo siguiente. Los electrones están en nubes de electrones. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? ¿Cómo se llamaban las nubes de electrones? Orbitales. Orbitales, ¿sí? Están en orbitales que son nubes de electrones. Entonces, ¿qué hace? El carbono cuando se quiere unir con otro, lo que hace es mezclar, ¿sí? Mezcla los orbitales atómicos, ¿sí? Dando lugar a nuevos orbitales atómicos. Dando lugar a nuevos orbitales atómicos, ¿sí? Que se llaman orbitales híbridos, ¿sí? Orbitales híbridos, hibridación, ¿sí? Vamos a poner acá, Yanela, ¿me estás escribiendo el pizarrón? Orbitales híbridos, ¿sí? Que se obtienen por la mezcla de orbitales puros. ¿Sí? Los orbitales híbridos se obtienen por la mezcla de orbitales puros. ¿Qué tiene que pasar para que exista un orbital híbrido? Lo primero que tiene que pasar es que los orbitales que yo tengo que mezclar sean similares energéticamente. Yo no puedo mezclar el 2s con el, no sé, 4d. ¿Sí? Tiene que estar similar, o sea, muy cercanos entre sí. Eso es lo primero que tiene que pasar, ¿sí? Para que suceda la hibridación. Lo segundo que tiene que pasar, ¿sí? Lo segundo que tiene que pasar es que los electrones que yo obtenga luego de la hibridación tienen que ser más estables que los electrones sin hibridar. ¿Entiende? O sea, yo no me voy a hibridar si voy a estar más incómodo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y lo tercero que hay que tener en cuenta, que ahora lo voy a anotar todo, es que la cantidad de orbitales que yo mezclo va a ser igual a la cantidad de orbitales que voy a obtener. O sea, si yo mezclo un orbital S con 3 orbitales P, ¿sí? Voy a obtener un total, ¿sí? De 4 orbitales, ¿sí? Porque es 1 más 3 es 4. ¿Sí? Estos nuevos orbitales van a tener un nombre.
¿sí? Particularmente estos se llaman 2, porque estoy en el nivel 2. SP, porque estoy mezclando al S y al P, ¿sí? 2, SP, estoy mezclando al S y al P, ¿sí? 3. ¿Por qué 3? Porque es un orbital S que mezclo con 3 orbitales P. O sea que cada uno de estos 4 orbitales nuevos que yo obtuve, ¿sí? Cada uno de esos 4 orbitales nuevos que yo obtuve, este y este, se llaman orbitales híbridos sp3. Se obtiene de mezclar un orbital S, con 3 orbitales P. Y cuando yo me pongo a analizar qué es lo que obtengo, ahora sigo teniendo los 4 electrones, pero fíjense cómo van a estar. 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Pregunto, ¿estos 4 que están acá, son equivalentes energéticamente o no? Sí. Ahora sí, ¿ven? Ahora sí. Estos 4 orbitales son equivalentes. O sea, esto me va a permitir explicar por qué el carbono va a formar 4 enlaces covalentes iguales con el hidrógeno. ¿Sí? Copien lo que está en el pizarrón, que voy a agregar algunas cosas que dije recién. Lo voy a agregar acá arriba. Acá agregué lo que dije recién, ¿sí? Para lograr la hibridación, los orbitales puros deben tener energías similares. Los orbitales que obtenemos deben deben ser más estables, que los puros iniciales. Por cada orbital puro que se mezcla, se obtiene uno híbrido, ¿sí? En este caso tengo 4 orbitales híbridos sp3. Y acá tenía 4 orbitales puros, 1s y 2p. ¿Sí? Ahora tengo 4 orbitales híbridos sp3. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de hibridación sp3, ¿sí? Es lo que les expliqué recién, o sea, se mezclan, ¿sí? Un orbital s, ¿sí? Con 3 orbitales p. Esto da lugar a la formación de, o sea, este carbono, vamos a decirlo de una manera fuerte, este carbono tiene la capacidad de formar 4 enlaces covalentes simples, ¿sí? O sea, si el carbono posee una hibridación sp3, va a ser capaz de formar 4 enlaces covalentes simples. 4 enlaces covalentes simples. ¿Queda claro eso? ¿Sí? El carbono es sp3, puede formar 4 enlaces covalentes simples. ¿Sí? Dependiendo a qué se una, van a ser las características de ese enlace covalente simple. ¿Sí? Una cosa que tenemos que saber, que se los voy a explicar mejor la clase que viene, o esta, ahora me fijo, depende cómo me dé el tiempo, es que
Los enlaces covalentes pueden ser de dos tipos, ¿sí? Según lo que se conoce como orbitales moleculares. Yo puedo tener enlaces covalentes sigma o enlaces covalentes pi, ¿sí? Puedo tener enlaces covalentes sigma o puedo tener enlaces covalentes pi. Esperen que les voy a... Vamos a hacer una pequeña nota. Esto es aparte, ¿sí? Lo voy a decir ahora porque si no, no podemos hacer más. Nota. Una nota quiere decir que esto nos sirve, pero es de otro tema, ¿sí? Apareamiento. Apareamiento de electrones. No es apareamiento. Perdón. Y no. Existen dos tipos de solapamientos para formar enlaces covalentes. El solapamiento no es otra cosa que cuando se acercan dos orbitales atómicos, ¿sí? Cuando se acercan dos orbitales puede dar distintos tipos de solapamiento. El solapamiento es necesario para que los electrones interactúen y formen los enlaces covalentes. ¿Se entiende lo que digo o no? ¿Sí? Después esto lo vamos a ver con mayor detenimiento porque vamos a ver orbitales moleculares, que es un tema entero, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber que existen dos tipos de solapamientos, ¿sí? Existen los solapamientos frontales, ¿sí? Solapamiento frontal, ahora lo voy a dibujar, y solapamiento lateral, ¿sí? Lateral. Los solapamientos frontales es cuando no es otra cosa más que tener dos orbitales, ¿sí? Pueden ser de cualquier tipo, ¿sí? Yo lo voy a poner así, exageradamente, voy a tener dos orbitales, ¿sí? Y el solapamiento frontal es cuando vienen de frente y se solapan, ¿sí? Solapamiento frontal entre ellos. Eso genera interacciones en los electrones y termina formando el enlace covalente, el compartir electrones, básicamente, ¿sí? Y en el solapamiento lateral existe solapamiento, ¿sí? Pero es como que van de costado, ¿se entiende? Así, así. Solapamiento frontal, ustedes me están viendo a mí, me ven, ¿no? ¿Sí? Solapamiento frontal es así. Imagínense mis manos y mis brazos, ¿sí? Y solapamiento lateral es así. Eso quiere decir solapamiento. Esos son solapamientos de orbitales atómicos. Solapamientos frontales o solapamientos laterales, ¿sí? El solapamiento frontal, ¿sí? Se lo conoce como, o sea, mejor dicho, da lugar, ¿sí? Da lugar a interacciones sigma, ¿sí? El solapamiento frontal da lugar a interacciones sigma que se llaman orbitales moleculares sigma. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero ahora lo único que me importa es que sepan que es sigma, ¿sí? Que sepan que es sigma. Si el solapamiento es frontal, entonces voy a obtener un solapamiento sigma. Y esa es la letra griega, sigma, ¿sí? Y si el solapamiento es lateral, va a dar lugar, ¿sí? A interacciones pi, como la letra pi, ¿sí? Como la letra pi. ¿Eh? Solapamientos pi. Entonces el solapamiento es frontal, da lugar a interacciones sigma. Y si el solapamiento es lateral, da interacciones pi, ¿sí? Pongan nota y copien esto. Esto es solapamiento de orbitales atómicos.
Solapamiento de orbitales atómicos. Frontales, sigma, laterales. Miren si no me acordaba. La hibridación sp3 nos va a permitir formar enlaces covalentes simples, ¿sí? Todos los enlaces que forme un carbono sp3 van a ser simples, ¿sí? Y van a ser sigma. ¿Se entiende? Todos los enlaces que formen van a ser simples y van a ser sigma, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un enlace acá entre el carbono y el hidrógeno, voy a decir que este enlace carbono-hidrógeno es sigma, ¿sí? Sigma, porque es un solapamiento frontal, sp3, sp3, porque este carbono es sp3, S. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene un solo orbital atómico, que no es híbrido, sino que es puro, que es el orbital S. Acuérdense que la configuración electrónica del hidrógeno es 1s1. Entonces, el enlace que existe entre este carbono que está acá, que es un carbono sp3, y el hidrógeno, es un enlace sp3s. ¿Sí? Eso es muy, 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 muy importante que lo entiendan. Enlace sp3s entre el carbono y el hidrógeno. Si yo tuviera un enlace carbono-carbono, sería sp3sp3. ¿Sí? Porque los dos carbonos son sp3. Eso es como los voy a nombrar. Otra cosa que tienen que saber es que la hibridación sp3 tiene una estructura tetraédrica. ¿Sí? El carbono sp3 tiene una estructura tetraédrica. Tetraédrica, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es tetraédrica? Quiere decir que tiene forma de tetraedro. Esto que ustedes ven acá, el triángulo que está en verde, es un tetraedro. En el centro está el carbono, ¿sí? Y cada enlace va a estar a 109,28 grados del otro, ¿sí? ¿Qué logra eso? Que los enlaces estén lo más lejos posible uno del otro. ¿Por qué es importante que los enlaces estén lo más lejos posible uno del otro? Les pregunto. ¿Quiénes van a estar en los orbitales? Los electrones. En los orbitales van a estar los electrones. Y yo los electrones quiero que estén lo más lejos posible uno del otro, ¿sí? Porque tienen todos carga negativa. Entonces, estos orbitales, ven que tengo acá, medio feuchito, más o menos, ¿sí? Van a tener, cada orbital va a tener un electrón, un electrón, un electrón, un electrón, un electrón. ¿Sí? Entonces yo quiero que cada uno de los electrones esté lo más separado posible. Cuando yo tengo hibridación sp3, la estructura es tetraédrica, ¿sí? Tridimensional, ojo. Es tetraédrica y es tridimensional, ¿sí? Esto genera ¿sí? Tridimensional. Esto genera que los elementos que se unan a este carbono sp3 estén lo más lejos que puedan estar, ¿sí? Gracias a esta estructura tridimensional tetraédrica. Recuerden, el ángulo es 109,28 grados, ¿sí? 109,28 grados, ¿sí? Ojo con esto, porque es recontra pregunta de examen. ¿Sí? Pongan carbono sp3, ¿sí? Y copien todo lo que está en el pizarrón. Recuerden que cuando el carbono tiene hibridación sp3, a ustedes no les van a decir, hola, soy un carbono sp3, le van a decir carbono sp3, puede ser que les digan, o simplemente carbono, ¿sí? Tetraédrico. Lo que ustedes tienen que saber es que si ustedes ven un carbono que tiene 4 enlaces covalentes simples, si ven un carbono con 4 enlaces covalentes simples, ese carbono es un carbono sp3. ¿Entienden lo que digo o no? ¿Sí? Si ustedes ven un carbono que forma 4 enlaces covalentes simples, no importa quién esté unido, pero forma 4 enlaces covalentes simples, ese carbono es un carbono sp3. ¿Estamos? ¿Queda claro eso? Sí. Bien. Muy bien. Vamos a la próxima hibridación, ¿sí? También puede pasar que el carbono
no forme 4 enlaces covalentes, sino que tenga otras características. Esto de hibridación ya lo vimos, esto lo dejamos todo. Lo otro no, porque necesito. Muy bien. Estos son los orbitales 2p. Vamos a acomodar un poquito mejor. Acá está el resultado. Orbitales híbridos. Pero lo que voy a hacer es borrar eso. Muy bien. Lo que puede pasar también es que el carbono no esté excitado, perdón, no forme 4 enlaces covalentes simples, sino que nosotros veamos que el carbono está formando un enlace covalente doble con otro carbono, ¿sí? Y que a su vez yo vea que está unido a otras sustancias, no sé, hidrógeno, por decir cualquier cosa, ¿sí? Yo entonces voy a tener esto que está acá, ¿sí? Hidrógeno, 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 hidrógeno. ¿Sí? O sea, yo analizo el compuesto y veo que es carbono, que está unido a carbono, pero no por enlace covalente simple, por enlace covalente doble. ¿Sí? Enlace covalente doble. O sea, esto ya no tiene las mismas características que tenía el anterior. ¿Sí? Es más, si yo me pongo a contar, tengo un enlace covalente simple, 2 enlaces covalentes simples y un enlace covalente doble. ¿Sí? En total, como siempre, el carbono está unido a 4 cosas. Eso se tiene que acordar. Siempre el carbono se une a 4 cosas. Acá uno a hidrógeno, otro a hidrógeno y 2 veces a carbono. O sea, está unido a 4 cosas. ¿Sí? Esto que está acá se llama enlace covalente doble. ¿Sí? Enlace covalente doble. Lo que explicamos anteriormente no me sirve para explicar qué pasó con este enlace covalente doble. ¿Sí? Estos dos enlaces son iguales, pero estos que están acá no necesariamente lo son respecto de esto. ¿Qué es lo que pasa? El carbono puede tomar otra hibridación, pero en lugar de mezclarse con 3 orbitales puros, perdón, dije bien, con 3 orbitales puros P, se va a mezclar solamente con 2 orbitales puros P. Miren, el S se mezcla con 2 orbitales puros P. ¿Sí? Y eso va a dar a una nueva hibridación para el carbono, ¿sí? 1. Recuerden que por cada uno que mezclo es uno que voy a obtener, o sea que voy a obtener 3, 2, 3. Y hay uno que no mezclé. O sea que si no lo mezclé, queda igual. ¿Se entiende que queda igual ese porque no lo mezclé? ¿Sí? Va a seguir siendo el orbital P. Esto va a dar lugar a nuevos orbitales híbridos que se llaman orbitales 2s. Uy, ya no me la letra. 2sp. ¿Y cuántos orbitales mezclé? 3. 2p y 1s. Entonces 2sp, 2. ¿Sí? Y este que está igual sigue siendo 2p. ¿Sí? Después veremos si es px, pi, en realidad no me importa. Pero sigue siendo 2p. ¿Sí? O sea, yo tengo ahora 4 electrones, 3 equivalentes, 3 orbitales híbridos equivalentes. ¿Sí? 1, 2, 3. ¿Sí? Y me queda uno en el 4 que no se mezcló, pero sigue estando. ¿Se entiende lo que digo? Pongan de título carbono sp2. ¿Sí? Carbono sp2. Carbono sp2. Y ahora se los voy a explicar. Carbono sp2 y copien esto que está en el pizarrón, por favor. Los orbitales híbridos van a ser 1, 2, 3 orbitales híbridos sp2 y un orbital puro P. ¿Sí? Un orbital puro P.
A ver. Vamos al ejemplo. Fíjense. Acá tienen un ejemplo con algunos dibujitos. ¿Sí? ¿Cómo se forma un orbital híbrido sp2? ¿Sí? Lo que yo les mostraba recién. Tengo la mezcla de orbitales, ¿sí? Se van a mezclar 1s, se mezcla con 2p, y paso a tener los orbitales híbridos sp2, ¿sí? Un orbital s se mezcla con 2 orbitales, ¿sí? Para dar 3 orbitales híbridos sp2, ¿sí? Esto es lo que tienen que tener en cuenta. Estos son los orbitales p. Acuérdense que los p eran bilobulares, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Eran bilobulares. ¿Vamos? Fíjense, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo queda el dibujito? ¿Sí? ¿Cómo va a quedar? ¿Se acuerdan que yo les había escrito ahí en el pizarrón que tenía carbono, vamos a escribirlo más grande, carbono que está unido a carbono, ¿sí? Que a su vez, esto estaba en el pizarrón anterior, tenía enlaces covalentes con hidrógenos, ¿sí? Hidrógeno, 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 ¿sí? Fíjense, yo tengo acá los orbitales híbridos sp2 que están todos en el mismo plano. Los orbitales híbridos sp2 están todos en el mismo plano. ¿Ven que hacen como un triangulito así? Todos en el mismo plano, ¿sí? Y el orbital p puro atraviesa el plano de forma perpendicular, ¿sí? Atraviesa el plano de forma perpendicular. Entonces, eso lo vamos a anotar, ¿sí? Vamos a poner. Los orbitales híbridos sp2, ustedes vayan copiando. Los orbitales híbridos sp2, ¿sí? Se encuentran todos en el mismo plano, presentando una estructura plana trigonal, ¿sí? En esa estructura plana trigonal hay 120 grados entre cada orbital. Híbrido. 120 grados entre cada orbital híbrido, ¿sí? Eso es justamente la característica fundamental de la estructura sp2, ¿sí? De lo que es un carbono sp2. Ven 120 grados entre cada orbital híbrido, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando se forma el enlace sp2, o sea, carbono con carbono, que se ve acá, se forma un enlace, ¿sí? Por solapamiento frontal. Se forma un enlace por solapamiento frontal, sp2. Y después, el segundo enlace del enlace covalente doble se genera por solapamiento lateral. ¿Sí? Se genera por solapamiento lateral. Entonces tengo solapamiento lateral, un enlace covalente. Y solapamiento frontal, otro enlace covalente. Eso va a dar lugar a, ¿qué cosa? Un enlace covalente doble. Ese enlace covalente doble, entonces va a estar formado por de dos maneras, ¿sí? Solapamiento frontal, sigma, y solapamiento uno que va a ser sigma y el otro que va a ser pi. Uno sigma y el otro pi. Y todos los demás, con el hidrógeno, ¿sí? Todos los demás que tienen el hidrógeno, todos van a ser sigma, ¿sí? Sigma. sp2s. Sigma sp2s, porque sp2 es el que se une, ¿ven? ¿Se ubican acá, chicos, chicas? Miren. ¿Sí? Acá tengo el sp2 que se une al s del hidrógeno, sp2s, sp2s, ¿sí? sp2, 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 sp2. Este que está acá es sp2s, sigma,
sp2s. Y acá tengo, acá y acá, el enlace, ¿sí? Pi, el enlace pi. ¿Estamos? Para que exista un enlace múltiple, siempre es necesario tener orbitales puros p. Orbitales puros p. ¿Sí? Muy bien. Copien esto. ¿Alguna duda, chicos, chicas? Algo que es muy, muy importante. Siempre que ustedes tengan enlaces, carbonos sp2, ¿sí? Todo lo que está unido al carbono está en el mismo plano, ¿sí? Todo lo que está unido al carbono en los enlaces sp2 está en el mismo plano, salvo los enlaces pi. Salvo los enlaces pi, ¿sí? Pero todo lo demás está en el mismo plano. Ojo con eso, ¿sí? Es importante, muy importante. De título vamos a poner ahora carbono sp. Carbono sp. ¿Sí? Carbono sp. Carbono sp. ¿A qué le suena sp? A los dos primeros subniveles. Claro. ¿Y por qué va a ser sp? Si el anterior era sp2 y el otro era sp3. ¿Por qué va a ser sp sin ningún numerito? ¿Qué es lo que ustedes creen? Porque el primer nivel sería. No. Perfecto, Naomi. Porque voy a tener solamente un orbital, la mezcla de un orbital S, ¿sí? Con un orbital P. Solamente eso voy a tener. Un orbital S con un orbital P. No voy a tener más de eso, ¿sí? Un orbital S, un orbital P. Eso me va a dar lugar a la obtención de dos orbitales SP. ¿Sí? Voy a obtener dos orbitales SP. ¿Estamos? Dos orbitales SP. Y me van a quedar dos orbitales puros P. ¿Sí? Voy a tener acá un orbital puro P y acá voy a tener un orbital puro P. Acuérdense que los P pueden ser PX, PY o PZ. ¿Sí? Entonces, cuando yo reparta los electrones en este tipo de carbono, me va a quedar un un electrón en el SP, otro electrón en el SP y dos electrones, uno en cada subnivel P puro. O sea, voy a tener dos electrones en orbitales híbridos y dos electrones en orbitales puros, ¿sí? Esto es un carbono SP. Los carbonos SP permiten formar enlaces covalentes triples, ¿sí? Enlaces covalentes triples. Y ojo con esto, porque no es lo único que me permite formar, yo lo voy a escribir acá. Además me permite formar, para el mismo carbono, dos enlaces covalentes dobles. O sea, puedo formar un enlace covalente triple o dos enlaces covalentes dobles, así como los escribí acá, ¿sí? Esa es la capacidad que tiene el carbono sp. Puedo tener dos orbitales covalentes dobles o un orbital covalente triple y un orbital covalente simple. Lo importante es que siempre voy a tener, como estábamos viendo en los carbonos anteriores, ¿sí? 4 enlaces para el carbono, ¿sí? 3 contra 1 y 1, o 2 y 2, ¿sí? Copien lo que está en el pizarrón y ahora vamos a ver con mayor detenimiento, ¿sí? A ver. Si esto quedó claro, vamos al pizarrón, así me tomo el trabajito de explicarles el parcial. Bueno, acá está lo que habíamos visto anteriormente, que les dije, ¿sí? Yo tengo entonces dos orbitales SP y dos orbitales P. ¿Sí? Ven que dice PI, PZ, es porque son las direcciones, acuérdense que tienen distintas direcciones, PI, PX, PI, PZ, son los tres, ¿sí? Lo que me va a permitir esto es una estructura lineal, ¿sí? El carbono sp tiene estructura lineal, y entre cada orbital híbrido sp, voy a tener un ángulo de 180 grados, o sea, va a estar uno en la punta y el otro en la otra punta, ¿sí? Uno en la punta y el otro en la otra punta. ¿Vamos? Y voy a tener un enlace carbono-carbono sigma, un enlace carbono-carbono sigma con el que me uno enfrente, ¿sí? Y dos enlaces carbono-carbono pi,
O sea, un solapamiento frontal y 2 solapamientos laterales. Eso es lo que va a dar, lo que nos va a dar a nosotros, ¿sí? El carbono sp, para poder formar el enlace covalente triple o para poder formar los 2 enlaces covalentes dobles, ¿sí? Lo que está acá arriba, esto no lo necesitan copiar, ¿sí? Pero esto que está acá abajo sí lo necesitan copiar, ¿sí? Así que cópienlo. Bueno, el tema es así. Ustedes van a tener una grilla muy parecida a esta si el examen es en la facultad presencial. Yo les voy a dar una parecida para que se acostumbren a rendir. El examen que les preparé con Cris, que les preparamos con Cristian, tiene 50 preguntas. Con lo cual van a tener que contestar hasta acá, hasta las 50. Todo esto va a quedar vacío, en blanco. ¿Sí? Va a quedar en blanco. Las preguntas son multiple choice de 4 opciones. ¿Sí? Ustedes van a tener su hoja, van a agarrar la pregunta 1, por ejemplo, y se van a dar cuenta que la opción correcta es la C. Entonces van a venir acá y van a pintar la opción C. ¿Sí? ¿Cómo se pinta? ¿Cómo se pinta? ¿Sí? El circulito se tiene que pintar completo y bien por adentro. ¿Sí? Completo y bien por adentro. No pueden pintar el circulito. Escuchen lo que digo, ¿eh? No pueden hacer esto, no vale, ¿sí? No pueden hacer esto, no vale, ¿sí? No pueden hacer esto. La única forma de pintarlo es bien por adentro, ¿sí? Bien por adentro. Con negro. Si tienen un marcador negro, una virome negra, mejor, ¿sí? Estamos practicando ahora, pueden traer otro, no pasa nada. Pero tiene que ser con negro. Virome negro o marcador negro, mejor, ¿sí? Pero tiene que estar bien pintado, no lo pueden pintar mal. Esto lo corrige, si es como era antes, lo corrige una máquina. O sea, ojo, pues si pinta, cualquiera de estas cosas que hacen es como que no hicieron nada. ¿Se entiende? Como que no lo marcaron. Entonces tengan cuidado. Esto lleva tiempo. La 1, a ver, vamos a ver, que se entienda lo que digo. Esto les va a llevar tiempo, ¿sí? Vamos en negro, no sé. La 1 es la opción C. La 2 es la opción B. La 3 es la opción D. ¿Sí? La 4 la A. Perdón, bien, la 4 la B. La 5 la A. Y así, taca, 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 taca. Marco. ¿Sí? Si marcan 2 en la misma, como hice yo recién, está mal. ¿Sí? No se los corrijo. ¿Sí? No se los corrijo. Pero yo lo único que voy a corregir es la grilla. ¿Sí? O sea, ustedes en ese tiempo que tienen para rendir el examen, también tienen que tener tiempo para pasar a la grilla. Eso depende de cada uno. Algunos contestan y pasan, y otros contestan todo el examen y después van pasando a uno, como ustedes quieran. Pero las respuestas me las tienen que dar en la grilla. ¿Sí? ¿Cómo se completa la fecha, el día, el mes y compañía? Fíjense, por ejemplo, ustedes van a venir acá el 17. ¿Sí? Entonces acá, vamos a poner más chiquito, día 1, 7, 17. ¿Sí? Entonces acá van a venir, van a marcar el 1 de 17 y van a marcar el 7 de 17. ¿Sí? Año 2022, bueno, acá van a poner 2022, obviamente 2005 no van a poner, acá ponen 2022. Y acá el número de documento. ¿Sí? Por ejemplo, mi documento es 30.135.630. Entonces escriben acá, 30, ¿sí? 3, 0, o sea, en cada uno ponen uno, de 3, 0, 1, 3, 5. Entonces acá van a venir y van a poner 3, 0, 1, 3, 5. ¿Se dan cuenta? 6, 3, 0. ¿Sí? Esto, obviamente, que solamente va a servir para los que vienen presencial. ¿Sí? Los que van a hacer online, ustedes van a contestar y me van a mandar las respuestas. Van a contestar lo que ustedes quieran, practiquen si quieren con la grilla, ¿no? Pero no me van a mandar la grilla, ustedes se van a corregir solos. ¿Sí? Esto solamente le voy a corregir de esta manera a los que vienen presencial. Por eso les digo que es importante venir a rendir. ¿Sí? Que hagan lo posible por venir a rendir, porque es algo que no lo van a hacer siempre. Van a tener 3 oportunidades de hacerlo antes del parcial. Son los 3 parciales presenciales que yo les voy a tomar. ¿Sí?
completan la grilla y a mí me dan la grilla nomás. El examen, si quieren, se lo llevan a su casa. No tengo problema. ¿Sí? Se lo llevan a su casa, no pasa nada. ¿Sí? Yo voy a corregir la grilla, voy a corregir acá. ¿Qué pasa? Por ser el primero, yo no voy a poner piso de aprobación. ¿Sí? Ustedes van a tener 25 de química. ¿Sí? Esperen que agrando un poco la letra. Voy a poner en amarillo. Ustedes van a tener 25 de química. Y van a tener 25 de biología. ¿Sí? 25 y 25. Yo no les voy a poner piso. En teoría, para aprobar, en teoría, con 25 y 25, para aprobar tendrían que hacer bien 16 de cada área. ¿Entiende? Eso les da un total de 32 preguntas correctas al menos. Yo no voy a poner piso, pero para aprobar el examen van a tener que aprobar con 34 preguntas correctas. ¿Sí? O sea, no pongo piso, pero les pido 34 correctas para aprobar. ¿Sí? 25 de química, 25 de biología. En total tienen que tener 34 correctas para aprobar. ¿Queda claro eso? ¿Sí? El próximo parcial, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner 25 y 25, o 30 y 30, o si pongo antropología, agrego antropología también. Lo más probable es que en el próximo tengan 25, 25 y 20 de antropología, ¿sí? Pero les voy a poner piso. Les voy a decir, bueno, de estas 25 tienen que estar bien 14 de química, 14 de biología, 12 de antropología. ¿Entiende? Eso va a ser en el otro parcial. En este no hay piso. Con 34 correctas aprueban. ¿Se entiende? Porque es el primero, estamos practicando. ¿Queda claro, chicos, chicas? Yo quiero que entiendan una cosa. Así como les insisto que tienen que entrar a clase, porque entrar a clase es muy importante, así como les insisto que ustedes tienen que estudiar todos los días, porque es un examen, lo que ustedes tienen que hacer, su materia es una materia complicada, es una materia difícil. Practicar exámenes es muy importante, porque la práctica del examen hace que uno le pierda el miedo al examen. La situación de examen es una cagada, no está buena, nos ponemos nerviosos, a nadie le gusta rendir. A mí me pasa, yo hoy estoy en la facultad, tengo 40 años y me cuesta rendir un examen, me pongo muy nervioso. Me olvido de escribir cosas, ¿sí? A veces sé todo y no me saco 10 porque me olvidé de escribir una cosa o la otra. A todo les puede pasar, pero mientras más exámenes rindan, menos miedo le van a tener. Por lo menos a esa situación, es perderle miedo a la situación. Por eso es importante que se acostumbren a rendir exámenes. Por eso es importante que lo valoren y cada vez que puedan hacerlo, lo hagan. ¿Sí? Ya sea de forma online o de forma presencial. ¿Sí? Así que, por favor, si alguno o alguna no podía venir, pero era medio una chantada, porque en realidad estaban tirándose a vagos, ¿sí? O a vagas, hagan el esfuerzo y vengan a rendir. ¿Sí? Hay lugar para que vengan a rendir. ¿Sí? Está pensado para que rindan todos y para que rindan todos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a la grilla? Bien. ¿Alguna duda con respecto al tema que estuvimos viendo recién? Profe, vio cuando